Decía el mago Capria, que es un oyente de lujo que tenemos, igual que a Coco, su hermano, esto de la estética, el control. Y algunos tendrán en la memoria el control estético de Martín Brignani, muy pibito, jugando en San Lorenzo de Mar del Plata, y después con un recorrido exitosísimo también en el fútbol de Sudamérica. Entrenador, vivió una experiencia muy particular en pandemia, hoy es fútbol y pandemia, por eso lo queríamos saludar al actual entrenador, que bueno, está esperando, quizás en algún momento va a aparecer una propuesta para poder volver al ruedo. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por atender. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos. Bueno, gracias por sumarte a Doble 5. Gustavo Galera, el otro 5, está en Bariloche, se va a sumar a la charla también. Pero bueno, la primera pregunta es una asociación libre, y es eso, fútbol y pandemia. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Qué imágenes vienen? Sí, la verdad que, creo que en ese momento teníamos todo muchísima incertidumbre, desconocimiento de lo que vendría en pocos meses, ¿no? La verdad que en su momento uno no tomó tanta dimensión de todo lo que nos iba a cambiar la vida, lo que fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y a vos te tocó vivir una situación inédita. Contame cómo era eso algo me contaste en la mesa la otra vez en la escuela de entrenadores, cuando fuimos a cenar, dirigir por teléfono. Quedaste varado y Copa Libertadores con el Táchira por teléfono, desde tu casa. Sí, la verdad que, nosotros nos jugábamos un partido contra Nacional de Montevideo en Uruguay, terminamos el juego, al día siguiente teníamos el avión hacia Caracas y cuando llegamos a Caracas se decreta todo esto de la pandemia, de los cierres de los aeropuertos, de la suspensión de todos los torneos y llegamos a Mérida, que era la ciudad donde estábamos, y ahí nos quedamos esperando. Yo vivía en un hotel, el hotel se cierra, por esas cosas me permitieron quedarme con otras 12 personas, y pasado el tiempo salió un vuelo de repatriación en el mes de mayo, me acuerdo clarito porque justo fue el día de mi cumpleaños, el 10 de mayo, sale un vuelo de repatriación para los argentinos que estábamos en Venezuela. Me tomo el avión y llego aquí a la Argentina a la espera de qué es lo que iba a suceder. El club me da permiso, entonces me vengo para la Argentina en el mes de mayo y ya en el mes de junio, principios de julio se corría el rumor de que la Copa Libertadores se iba a reanudar, ¿no? Para el mes de agosto, septiembre, por ahí. Y ahí empezó el periplo para poder volver, ¿no? No había vuelos, no había conexiones, simplemente dejaban viajar a las personas que eran de la nacionalidad, y a partir de ahí empezamos a utilizar alguna estrategia, se vuelven a los entrenamientos, que eran por grupos, y yo aquí en la Argentina, el equipo empieza a entrenar, preparando el partido que se nos avecinaba, que era contra Alianza Lima de Perú, en Venezuela, y buscando alternativas, tratando de filmar todos los entrenamientos, me los hacían llegar, quisimos hacerlo en vivo, pero a veces los lugares de entrenamiento no tenían lugares de wifi o internet, entonces no se podían filmar, y así fue pasando los días hasta el día del partido, ¿no? Y ahí había que hacerse cargo. Y ahí había que hacerse cargo, más o menos habíamos planificado toda la estrategia del juego, lo iba a dirigir mi ayudante de campo, que él estaba, en Venezuela, él es venezolano, estaba con el equipo, y decidimos tener una comunicación continua con el banco de suplentes a través del preparador de arquero, y en el estadio con otra persona que era un observador desde la tribuna. Entonces, entre los tres íbamos a tratar de dirigir o de llevar el partido de la mejor manera, y cuando le hacen el PCR, la que se hacía 48 horas antes del partido, mi ayudante de campo da positivo, así que él tampoco podía estar en el juego, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Vos estabas en tu casa y le llamabas a un colaborador y que ibas viendo por tele y ahí más o menos ibas buscando la forma de parar el equipo? Sí, pero lamentablemente, mi ayudante de campo tampoco podía estar, entonces el único que podía estar era un técnico de divisiones inferiores que tenía
la carnetización pro que se dice para poder dirigir Copa Libertadores. Era un muchacho que, bueno, nunca había dirigido un partido profesional y nada, era el único que podía estar en la raya. Entonces mi ayudante de campo desde su casa, porque estaba aislado, yo desde la Argentina, el preparador físico como observador desde la tribuna y el preparador de arquero desde el campo, ¿no? Entonces entre todos hicimos un Zoom y bueno, estábamos conectados previo al partido. Hice una pequeña videollamada con los jugadores en el vestuario. Nada, fue algo, tal vez hoy lo vemos como algo cómico, ¿no? Porque los jugadores me miraban por un televisor y yo desde mi casa, ¿qué le iba a decir? Más que algunas palabras de aliento y bueno, una arenga previa al partido, pero nada, ellos salieron a jugar el partido y bueno, yo desde mi casa, como te repetí, el ayudante de campo de su departamento, el preparador físico de la tribuna y el preparador de arquero en el banco de suplente. Entre todos intentábamos ver por televisión lo que estaba sucediendo en el campo y tratar de tomar las mejores decisiones. Y te fue bien, ¿no? Pero, ¿te fue bien? ¿Metiste 2 cambios que fueron...? Sí, la verdad que encima, bueno, teníamos un delay de unos 24, 25 segundos de lo que estaba sucediendo en el partido, a lo que estaba viendo yo de acá de la Argentina. Entonces por ahí, nada, termina el primer tiempo, el equipo estaba 2-0 abajo, porque bueno, me había entrado un poco la incertidumbre, porque yo escuchaba desde el audio del preparador físico que nos decían gol, y yo en la televisión todavía faltaban 30 segundos para ver cómo habían sido los goles, para tomar decisiones, y bueno, terminamos el primer tiempo perdiendo 2-0. Tuvimos ahí alguna charla con el cuerpo técnico y bueno, decido hacer 2 cambios. En ese momento decido mantener el equipo como estaba, darle unos minutos más en el partido para ver si lo podíamos reacomodar. Bueno, comienza el segundo tiempo, a los 10, 12 minutos vi que por lo menos no había una reacción del equipo. Realizo 2 cambios y bueno, esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Los 2 cambios que realizo, uno convierte un gol, al otro le hacen un penal y después nuevamente mete un pase gol este jugador que había ingresado y terminamos ganando el partido 3-2, ¿no? Y la anécdota de todo esto es que bueno, desde la distancia y a través de un WhatsApp y de una videollamada pudimos hacer los cambios correctos como para revertir el partido. Bueno, estamos hablando con Martín Brignani. Lo sumo a Gustavo, Gus, para que lo puedas saludar. Gustavo Galera. Hola Martín, ¿cómo te va? Gustavo Galera. ¿Cómo andás, Gustavo? Un saludo enorme a la distancia. La verdad que te escucho y todos vivimos eso, pero es entre dramático y ridículo, porque quiero decir, como decís vos, es graciosa la escena, pero me imagino en tu posición como entrenador, porque para vos es tu trabajo, no es un chiste, quiero decir, ¿no? Vos estás, todos sabemos lo que significa un entrenador de fútbol y las decisiones que toma, cómo son cuestionadas o puestas en tela de juicio. Y digo, y cuando vos contás esa escena, la verdad que me llena de angustia, porque me imagino la incertidumbre, los nervios, una situación totalmente impensada para cualquier entrenador, ¿no? Fue una situación que realmente, como vos decís, ni era inimaginable tener que tomar esas decisiones, o bueno, uno había soñado de la Copa Libertadores, ¿no? Nosotros habíamos salido campeones 6 meses antes, y bueno, había podido dirigir el primer partido contra Racing, y el segundo partido contra Nacional, ya te digo, y ya de ahí se había suspendido. Entonces, todas las expectativas, los sueños, los pensamientos, todo era como que había cambiado rotundamente de un día para el otro. Entonces, la verdad que primero fui un agradecido al presidente del club, que me mantuvo en el cargo, porque en ese momento nadie sabía nada y hasta se rescindían contratos, y bueno, la verdad que para mí siempre se lo agradecí, porque me dio la posibilidad de poder dirigir los otros 4 partidos de la Copa Libertadores de la fase de grupo. Pero bueno, en ese momento quedó la anécdota de los jugadores mismos, me dijeron no venga más, quédate allá, y ganamos el partido, y fue los primeros 3 puntos que tuvimos en la Copa Libertadores. Entonces bueno, surgieron un montón de pequeñas anécdotas y situaciones después de esos 2 partidos, porque después el siguiente partido también lo tuve que dirigir a la distancia,
Y bueno, queda esa sensación de que a veces ante tanta adversidad pudimos sacarlo adelante. ¿Y qué secuelas crees que dejó la pandemia en el fútbol, bueno, de Venezuela y en general? Me parece que en general, no solamente el fútbol, como vos decís, me parece que nos aferramos más a la familia, nos aferramos más a los afectos, entendemos que hoy estamos y ya mañana tal vez no tengamos la posibilidad de volver a compartir con los seres queridos, ¿no? Me parece que fue un momento de tanta incertidumbre desde algo esencial como es la vida, ¿no? Entonces me parece que nos arraigó mucho más a los afectos, a la familia, a los seres queridos, a los amigos, y a partir de ahí, bueno, todo lo que vino fue un nuevo aprendizaje para todos. ¿Y en lo personal perdiste a alguien importante? Porque yo recordaba ahí a Roberto de Pietri, y bueno, que me viene Munilla, que era alguien que trabajaba en la radio con Rodrigo Munilla. Rodrigo Munilla, sí. Claro, bueno, gente que era tenía cierta habitualidad y bueno, nada, lamentablemente no vivieron la experiencia del COVID de su costado más trágico, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, gracias a Dios los seres queridos aquí en la Argentina estuvieron bien, más allá de haber estado contagiado y eso, pero bueno, un utilero en ese momento falleció en plena pandemia, un dirigente, entonces bueno, gente que era allegada a la institución, ¿no? Entonces bueno, todo eso afectó mucho. Yo quería preguntarte, Martín, estamos hablando con Martín Brignani, ¿cómo manejó el gobierno de Venezuela la pandemia? El tiempo que te tocó estar allí, en plena pandemia, estando encerrados. ¿Cómo lo vivió el pueblo venezolano y cómo lo vivías vos, argentino, viviendo en Venezuela, estando en Venezuela? Mira, en ese momento creo que todas las medidas que se tomaron fueron a través del ensayo y error, ¿no? Más allá de que todos estuvimos aislados y encerrados, Venezuela tenía un sistema de salud por ahí distinto al resto, trabajó muchísimo el ejército, había momentos en donde si vos necesitabas algo lo solicitabas al ejército, como era comida, agua, lo que necesitaras, y bueno, te lo alcanzaban al lugar donde vos estabas, pero no, eso no sucedió en todos los lugares. Creo que todos, absolutamente todos, hasta los médicos, la gente que trabajaba, hicieron su mejor esfuerzo, pero nos encontró a todos en una incertidumbre y en una situación de no saber cuáles eran las mejores medidas para tomar, ¿no? Porque uno veía lo que pasaba en Europa, veía lo que pasaba en Asia, veía lo que pasaba en el mismo América, entonces en todos los lugares terminaba siendo una situación que hasta el momento de las vacunas, hasta que no salieron las vacunas, era a quien le tocara, ¿no? Uh-huh. Vos tenés un recorrido muy importante en el fútbol venezolano, hasta hace poco fuiste entrenador. Me contaste que el Pato Pastoriza tenía la intención de nacionalizarte para ser jugador de la selección venezolana, por tanto conocés el métier. Contame cómo han logrado este milagro en un país que está castigado económicamente, con una selección, con Batista a la cabeza, que puede meterse por primera vez en un mundial. ¿Tanto creció el fútbol en Venezuela? ¿Y por qué creció? Sí, la verdad que, bueno, desde la llegada del Pato Pastoriza, que para mí fue un tremendo entrenador y una excelentísima persona, tuve la suerte de conocerlo, de compartir con él muchas charlas y asados. Me parece que fue una persona que dio o mostró el horizonte que tenía que seguir Venezuela desde la organización, desde lo estructural, desde lo económico, desde la televisión, porque hasta la llegada de Pato Pastoriza los jugadores no se los convocaba, pero no tenían ningún tipo de viáticos ni ningún tipo de remuneración, simplemente lo hacían por amor a la camiseta. A partir del Pato en adelante empezaron a aparecer los sponsors, empezaron a aparecer el profesionalismo dentro de los jugadores, y después, bueno, los técnicos que vinieron supieron aprovechar ese envión, como Richard Páez, como Farías, bueno, diferentes técnicos que han pasado hasta hoy el Bocha Batista. Pero me parece que el fundamental cambio que hubo en Venezuela fue primero el tema de los sponsors. La Copa América que se hizo en Venezuela ayudó muchísimo para todas las estructuras que se hicieron, los estadios, campos de entrenamiento,
congresos de fútbol y bueno, todo eso llevó a que la juventud comenzara a practicar un deporte que hasta ese momento era el tercer deporte dentro del país, porque el primero era el béisbol y el segundo era el básquet. Uh-huh. Entonces me parece que el Pato mostró el horizonte, los técnicos que vinieron posteriores aprovecharon ese envión que comenzó en ese momento y después, bueno, me parece que la gran acierto fue la Copa América y el hecho de las estructuras. Hoy los estadios en Venezuela son estadios de primer nivel y bueno, eso ayuda hoy a tener un mejor espectáculo. ¿Y el Estado apoya al fútbol venezolano? Sí, bueno, el Estado tiene muchísima influencia dentro de la federación, ¿no? Es parte de algunos equipos, lo tienen los gobernadores, alcaldías, los municipios, participan activamente dentro de los equipos. Entonces hay algunas situaciones que son beneficiosas para el fútbol cuando uno tiene diferentes posibilidades que si no tuviera el gobierno no las tendría, como viajes, como por ahí utilización de aviones o del espacio aéreo, bueno, situaciones que ayudan a que el fútbol pueda estar muchísimo más profesionalizado y en las estructuras, ¿no? Gus, Martín, sí, dale. Quiero hacer una pregunta yo. Yo miro tu carrera como futbolista y como entrenador, y la verdad que es totalmente exitosa, florida, con todos los condimentos que uno pueda pedirle a un entrenador joven como sos vos. Ahora me pregunto, ¿y por qué no dirigís en Argentina? ¿Por qué no tenés propuestas en Argentina? Qué buena pregunta, la verdad que bueno, uno ha intentado, capciosa, ¿no? Es capciosa, la verdad que por ahí, como dicen, no, nadie es profeta en su tierra. Pero la verdad que me gustaría, es una posibilidad que estoy esperando, que se dé. Me ha ido, la verdad que por ahí uno, más allá de decirlo desde un punto humilde, ¿no? La posibilidad de dirigir 2 Copas Libertadores y 2 Copas Sudamericanas en 5 años, me da por ahí esa posibilidad hoy de decir o quiero o estoy preparado para dirigir en el fútbol argentino, pero bueno, no estoy hablando de primera división ni nada, la posibilidad es de poder insertarme dentro del fútbol argentino, que no es fácil, que es realmente muy, muy complicado, pero bueno, la verdad que también estoy muy contento. Mi última experiencia en Bolivia también ha sido buena. Pudimos clasificar el equipo de la Copa Sudamericana, que es el Real Tomayapo, el equipo que enfrentó al Grano de Córdoba. Entonces, bueno, nada, a veces uno tiene que tomar esas decisiones de salir del país para poder trabajar y hacer lo que a uno le gusta y le apasiona, ¿no? Bueno, sí, ojalá. En realidad, sí. Uno ve los técnicos que dirigen acá en el país, y la verdad que no sé cuántos han tenido la posibilidad de dirigir Copa Libertadores, ¿no? Por eso llama mucho la atención y uno dice, evidentemente cuando alguien no está en el circuito de los representantes que están manejando el fútbol en este momento, es muy difícil que puedan participar y ser entrenadores de un equipo, más allá de los logros que tengan, ¿no? Sí, ese es tal cual lo decís vos. Muchas veces, poder que se lo tengan en cuenta uno, pero bueno, la verdad, obviamente que es un anhelo, es un desafío y es algo que me encantaría poder en algún momento poder trabajar en el fútbol argentino, pero bueno, también si no se da, será por algo y seguramente más adelante vendrán ofertas laborales y las tendremos que tomar en consideración. Pero la verdad que muy muy contento, como lo dijiste, en todo lo que he vivido como entrenador en estos casi 6 años dirigiendo, y más los casi 14 años que jugué profesional, dentro de esos 14, 10 años en el extranjero. Ojalá que la dirigencia pueda verlo eso, ¿no? Y que tengas tu chance. Bueno, en principio agradecerte por la nota, por sumarte, ha sido muy amable. Está escuchando el que te puso, el que te dio el espaldarazo, el gran entrenador, nuestro amigo Carpeta Hito, que cuando se fue de Kimberley a San Lorenzo, él dice, yo lo puse en primera a Martín, así que bueno, le mandamos un abrazo grande también al Carpeta. Sí, Carpeta, la verdad que una persona también de gran corazón, una persona que
en su momento confió en mí, porque con casi 15 años debuté en un San Lorenzo Kimberley en cancha de Kimberley, y desde ese momento Carpeta para mí ha sido una persona a la cual uno también es muy agradecido, ¿no? Igual que al fútbol de Mar del Plata, porque bueno, no dejamos de salir de la liga local, no dejamos de salir de los clubes de Mar del Plata, que en su momento como jugador me dieron la posibilidad de formarme, y después como técnico también comencé mis primeros pasos aquí en la liga local. Entonces uno tiene que ser un agradecido al fútbol de Mar del Plata. Bueno, Martín, gracias, abrazo grande. Un abrazo, saludo para todos. Chao, Martín, un fuerte abrazo. Ahora Gustavo. Ahí está Martín Brignani, Gus, contándonos su experiencia con la pandemia. Bueno, para el cierre, después nos